tema bastante importante. Nos va a ayudar a afinar la evaluación e intervención que vamos a tener con estos pacientes. Contribuye sin duda a que nuestro actuar sea un poco más integral. El doctor que está a cargo esta noche para realizar la charla es el doctor Miguel González Reyes. Él es médico de la Universidad Javeriana, se formó en ortopedia en la Universidad Militar e hizo una especialidad en ortopedia geriátrica en la Universidad de Sao Paulo. Es presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral y dirige el curso internacional de ortopedia y traumatología geriátrica de la SCOT. Doctor, es un gusto tenerlo en este espacio. De verdad, agradecemos por su tiempo y le cedo la palabra y el escenario, todo suyo. Muchas gracias, Harold, por la invitación y a tanto el grupo de residentes como el grupo de docentes de la Universidad de Cartagena. Para mí es un gusto y es un honor poder compartir esta noche con ustedes. Un caso de la vida real. María, mujer de 74 años, sale de su casa hacia la iglesia. Al salir de su casa se resbala, se cae y tiene un trauma sobre su cadera derecha. María va a tener que ser intervenida. María va a tener una probabilidad entre el 25 y 30% de morir los siguientes 12 meses. Y si sobrevive, tiene un 40% de probabilidades de que quede dependiendo de ayuda alguna externa para caminar. Pero en el fondo de esa fractura hay una enfermedad subyacente que no solamente afecta la cadera. Más de 3,5 millones de fracturas por fragilidad, de bajo impacto, de baja energía, se suceden en Estados Unidos. Y como ortopedistas hacemos diferentes tipos de manejos. Hacemos inmovilizaciones, manejos ortopédicos, osteosíntesis, enclavijamientos endomedulares, prótesis, dispositivos especiales como el dispositivo clavo-placa y algunos procedimientos mucho más complejos como son las instrumentaciones en columna. Muy buenas noches, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Esta es una charla pensada para nosotros ortopedistas. La osteoporosis como causa subyacente de estas enfermedades, de estas fracturas por fragilidad, desafortunadamente al ser una enfermedad crónica de manejo médico, hemos perdido cierto interés o tal vez mucho interés. Pero queremos llevar un mensaje y ustedes que están en formación, la mayoría de los asistentes, de una manera práctica y sencilla. Por eso hay una herramienta que es este algoritmo, que es como más fácil de digerir. Vamos a tratar este tema. Primero, una evaluación importante de los riesgos, de los factores de riesgo asociados con la enfermedad, cómo hacer el diagnóstico y cómo hacer un manejo de una forma práctica útil. No sé si todos recuerdan la primera década de este nuevo milenio. Se decretó que era la década del hueso y de la articulación. Y hubo grandes avisos publicitarios, campañas publicitarias en todos los países. Y uno de los objetivos era precisamente evaluar el tema de la osteoporosis. Esto es una encuesta que, aunque ya tiene tiempo de haberla hecha, pero la quise volver a traer porque fue interesante establecer que se reunieron 6 de las sociedades de ortopedia de más prestigio en Europa. Se aplicó la encuesta a más de 3.400 cirujanos ortopedistas y finalmente se concluyó que el 90% en ese momento de los ortopedistas no evaluaban de manera corriente la densidad mineral ósea después de haber tenido una fractura y que el 75%, estamos hablando de las 3/4 partes, carece de conocimiento adecuado sobre la osteoporosis. ¿Y qué trajo como consecuencia, como resultado, este ejercicio?
que se desarrollara un sistema especialmente para ortopedistas, para traumatólogos, de cómo enfocar los pacientes más allá de hacer un procedimiento de estabilizar la fractura o hacer una artroplastia. Y este es el algoritmo. Pues obviamente es el resultado final que vamos a ir desglosando poco a poco. Muy bien. Los pacientes con fracturas por fragilidad representan una carga económica importante para todos los sistemas de salud. Y no solamente la fractura de cadera, también la fractura vertebral, la fractura del radio distal, de húmero proximal, de fémur distal y tibia proximal, que son las fracturas más frecuentemente asociadas con fragilidad. Todos sabemos que cuando el paciente llegue, la mayoría de las veces hay que estabilizarlo, no solamente hemodinámicamente, sino su fractura. Por eso hay un manejo inicialmente agudo, que no es el foco de esta presentación, pero ese paciente debe seguir un manejo crónico. ¿Crónico de qué? De su enfermedad de fase. La solución quirúrgica o en ocasiones el manejo ortopédico apropiado debe estar encaminado a restablecer la anatomía y la funcionalidad previa al evento, manejar el dolor y una rehabilitación adecuada. Y dentro de ese manejo que mezcla no solamente la parte aguda, sino la parte crónica, hay una parte, un hecho fundamental, es la reducción del riesgo de futuras fracturas. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hay que hacer? Pues el primer paso es identificar si el paciente en verdad tuvo una fractura por fragilidad. Segundo, hacer una prevención de nuevas fracturas, que puede hacerse a través de una intervención farmacológica y de un seguimiento y rehabilitación. Que no solamente el hecho es formular un medicamento, es una parte importante, pero no es lo único. El diagnóstico de la fractura por fragilidad es importante cuando el paciente llegue la historia clínica y dentro de la historia clínica determinar cómo fue el tipo de trauma. Lo más frecuente es una caída de su propia altura, un evento que normalmente no tendría por qué producir un daño en el hueso. Pero no solamente las caídas son desencadenantes de fracturas por fragilidad. Eventos menores como levantar un objeto pesado, como un acceso de tos en los pacientes con el tipo de neumopatía, pueden producir lesiones óseas, fracturas que no tendrían por qué sucederse. Entonces, lo primero es determinar cómo es el mecanismo de trauma de ese paciente fracturado. Y aquí traigo a colación un documento que ustedes lo pueden googlear, es solamente googlean Segundo Consenso Colombiano para el Manejo de Osteoporosis. Esto fue un trabajo que hicimos ya hace 2 años, fue publicado. Participamos 31 especialistas, dentro de los cuales estuvimos 7 ortopedistas. Tuvimos el gusto de trabajar coordinando una de las sesiones de este consenso. ¿Y por qué es importante? Porque hicimos un documento práctico para todas las personas, todos los médicos, no solamente los médicos generales, sino los médicos especialistas. Hay una definición de osteoporosis que básicamente tiene que ver teniendo en cuenta los ítems característicos. Uno, una disminución de la masa ósea, que lo principal es el calcio, pero no es lo único. Una alteración de la microarquitectura, con una disminución del número de trabéculas, de su interconectividad, del grosor de las mismas, lo que conlleva una alteración de la calidad del hueso. Y eso en conjunto determina una disminución de la resistencia del hueso. Dos conceptos importantes: la fractura por fragilidad, asociada con lo que ya mencionamos, con un trauma mínimo, y algo también que muchas veces pasa por encima es la fractura prevalente. Es aquella fractura que en un examen, por ejemplo la radiografía de tórax, le toman a un paciente que llega por alguna neumopatía y en la radiografía lateral se observa que el paciente tiene un colapso de un cuerpo vertebral. Es una fractura que hasta en el 35% de las veces puede pasar asintomática. Ahora bien,
Dentro de esa evaluación hay que determinar los factores de riesgo. Hay un listado bastante amplio de esos mismos factores, pero hay unos que epidemiológicamente tienen un mayor peso. La edad, a mayor edad, mayor riesgo. La densidad mineral ósea, que la forma que tenemos para evaluarlas a través de la densitometría. La fractura, una fractura previa. Este es un factor muy determinante y hay que tener en cuenta. Y la historia familiar de fracturas osteoporóticas, especialmente cadera, columna, en primer grado de consanguinidad. Es un hecho que entre más años tengamos, mayor riesgo de tener osteoporosis, mayor riesgo de fracturarnos. Lo que no quiere decir que todos vamos a tener osteoporosis. A los 60 años, más o menos el 30% de las personas pueden tener osteoporosis. Y a medida que se avanza en décadas, a los 70, eso va aumentando más o menos el 45%. Y en los 80 años, más o menos alrededor del 70%. Vuelvo y digo, no quiere decir que todos vamos a tener osteoporosis. La densidad mineral ósea es importante, pero como vamos a ver más adelante, no es un determinante. ¿Por qué razón? Porque aunque nos da una evaluación del estado actual, en términos simples, es las reservas de calcio, pero hay que tener en cuenta, y este estudio lo demostró, que hay un número importante de pacientes que pueden tener fracturas por fragilidad y en su densidad mineral ósea no tener osteoporosis, sino tener lo que antiguamente se llamaba osteopenia, que hoy en día se llama baja masa ósea. Ahora bien, ¿por qué es importante determinar si el paciente ya tuvo una fractura previa? Miren que una fractura vertebral aumenta 4.4 veces el riesgo de tener una nueva fractura vertebral. 2 cuerpos vertebrales 8.8, 3 cuerpos vertebrales 13.2. Pero no solamente en la misma región anatómica. Por ejemplo, el antebrazo distal obviamente tiene más de 3 veces mayor riesgo de tener en el antebrazo contralateral, pero incluso casi 2 veces de tener una fractura de cadera. Por eso es importante la historia del paciente de determinar si anteriormente había habido una fractura. Cada año se celebra en Europa el Congreso Mundial de Osteoporosis, en una alianza que tiene la International Osteoporosis Foundation con la entidad que maneja osteoporosis en Europa. ¿Por qué traigo a correlación esto? Porque en el 2016 surgió un concepto que es el que se maneja hoy en día, que es el riesgo inminente de fractura. ¿Cuándo se considera un riesgo inminente de fractura, de una nueva fractura? Cuando un paciente tiene una fractura de cadera o una fractura vertebral, porque el riesgo de tener una nueva fractura o en el lado contralateral o en cualquier otro sitio es muy alto. Y esa es la definición de riesgo inminente de fractura. Y esto es lo que sucede, que lo ven ustedes, lo vemos con frecuencia, un paciente que tuvo una fractura ya del fémur proximal, que como se ve es relativamente reciente porque el trocánter menor todavía no se ha integrado, no se ha consolidado, y llega con un evento en la fractura contralateral. Entonces, siguiendo este algoritmo, entonces, determinamos el modelo de accidente, la valoración de ese riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Con una historia clínica y un examen físico. Dentro de esa historia clínica es importante determinar peso y talla para saber cuál es el índice de masa corporal. Índice de masa corporal por debajo de 19 es un factor de riesgo. Menarquia, una menarquia tardía por encima de 14 años es un factor de riesgo por menor tiempo de exposición a los estrógenos por parte de las mujeres. Una menopausia normal es después de los 45 años. Entre los 40 y 45 es una menopausia eh, eh, temprana y antes de los 40 es precoz o prematura. El estado nutricional, la ingesta que se tiene de calcio, los medicamentos que se han tomado, no solamente ahora, sino anteriormente, porque hay varios medicamentos que están asociados. Rápidamente recordamos esos medicamentos asociados a osteoporosis. Están los corticoides, los anticoagulantes orales y las heparinas de bajo peso molecular,
También hay unas publicaciones de asociación de estos anticoagulantes orales que se usan de unos 10 años para acá, que tienen un efecto menos deleterio que la warfarina, pero también lo tienen. Están los anticonvulsivantes, algunos medicamentos de quimioterapia y los inhibidores de la bomba de protones, que se usan tanto, que usan tanto los gastroenterólogos. Se sabe que después de un año de consumo continuo pueden tener efectos deleterios sobre el hueso. El sedentarismo también es un factor de riesgo. Perdón que esto se devolvió. La historia de fracturas, como ya lo vimos, historia de caídas y algunos factores de riesgo para osteoporosis secundaria. Osteoporosis secundaria, pues son enfermedades sistémicas. Si ustedes revisan las publicaciones van a encontrar hojas enteras con un poco de patologías que muchas veces son de esas enfermedades huérfanas, pero tal vez lo más importante a tener en cuenta son enfermedades crónicas renales o hepáticas, síndromes de mala absorción, las colagenosis o enfermedades autoinmunes, sobre todo pues lo que tiene que ver con artritis reumatoidea o con lupus eritematoso. Y desde el punto de vista hormonal está el hiperparatiroidismo y el hipertiroidismo. Ahora bien, hay un tema que siempre hay que considerar. Al lado de osteoporosis, caídas. Porque si tenemos un hueso con una resistencia disminuida y fuera de eso tenemos unas caídas frecuentes, pues es la combinación perfecta para tener las caídas. Dentro de esa evaluación de caídas es importante determinar si el paciente tiene compromiso musculoesquelético, la artrosis, por ejemplo, si tiene alteraciones de equilibrio, si tiene una atrofia muscular, lo que se conoce como sarcopenia, que puede ser también acompañado de ese acondicionamiento físico, que es esperable en las personas después de los 60 años, problemas visuales, auditivos, cognitivos, los medicamentos que toma, todo eso puede facilitar que el paciente tenga episodios de caída. Después de los 60 años es esperable que se tengan 2, máximo 3 episodios en un año, pero más de 3 episodios ya es patológico. Pero también hay que tener en cuenta unos factores demográficos. ¿Y a qué se refiere eso? Uno, que es más frecuente en la mujer que en el hombre, pero no quiere decir de que el hombre no pueda presentar osteoporosis. Por cada 3 mujeres hay un hombre que la puede tener. Primero. Segundo, la menopausia es un hecho muy importante en la mujer. De hecho, la osteoporosis más frecuente es la osteoporosis posmenopáusica. En los hombres se sucede un fenómeno similar con ocasión de la andropausia, pero más tardíamente, alrededor de los 70 años. Y definitivamente pues es más frecuente en personas, en mujeres de raza blanca, lo que no quiere decir que las personas negras o las personas mestizas no podamos tener riesgo. Tenemos también un riesgo interesante. Entonces ya tenemos la historia clínica. Entonces, ¿qué ayudas diagnósticas podemos utilizar? Y esas ayudas diagnósticas, en ese documento que les mencioné, que lo pueden googlear, vuelvo y repito, del consenso colombiano, está determinado cuándo tomar una densitometría, cuándo una morfometría, cuándo una radiografía. Empecemos por lo de la derecha, que es lo que nosotros manejamos más frecuentemente como ortopedistas. Dolor agudo crónico de espalda es razón para tomar una radiografía. Pérdida progresiva de la estatura. Como consecuencia del proceso de envejecimiento de los discos intervertebrales, uno puede perder hasta 4 centímetros de talla. Si ha perdido más de eso, hay que tomar una radiografía. Puede haber presencia de fracturas vertebrales. Deformidad. La cifosis. Durante mucho tiempo, esa cifosis fue considerada como el arquetipo del envejecimiento. De hecho, todavía uno lo ve en algunos sitios. Un dibujito pintado de un viejito con un bastón. Y mucha gente, incluso colegas, creen de que eso es normal, eso es parte del envejecimiento y eso no es cierto. Hay que descartar la presencia de fracturas vertebrales prevalentes. Los pacientes que tienen una disminución del espacio iliocostal. El espacio iliocostal es algo que pocas veces aparece publicado, pero si ustedes se tocan el flanco, los flancos,
van a encontrar que hay un espacio entre el último arco costal y el alveolo ilíaco, que normalmente debe ser entre 3 y 4 centímetros. Cualquier disminución de eso o la pérdida, que ya lo ve uno en algunos pacientes, mírenlo en el siguiente paciente que tengan con algún problema de espalda y se van a dar cuenta que a veces está la última costilla montada sobre el ilíaco. Todo eso le debe uno llevar a tomar una radiografía de la columna. ¿Cuándo tomar una densitometría? Si tenemos ya un paciente fracturado que lo queremos enfocar hacia esto, pues hay que tomarlo. Pero si el paciente no se ha fracturado, pero queremos saber por qué tiene factores de riesgo, entonces, en mujeres mayores de 65 años y en hombres mayores de 70. Menores de esa edad, si tienen un índice de masa corporal menor de 19, si consumen los medicamentos que mencionamos, si ya tienen una fractura previa, o si tiene alguna enfermedad secundaria de estas de las que mencionamos. La morfometría vertebral, ¿para qué sirve? Es un examen que se puede hacer con el densitómetro, con un software adicional que evalúa de manera digital la altura de los cuerpos vertebrales. Y cualquier variación en eso, hay unos valores, por encima de ciertos valores se puede concluir de que que puede tener una fractura por una deformidad de los cuerpos vertebrales. Algunas limitantes básicamente es que los pacientes solamente se logra ver después de T6 hasta abajo y muchas veces se pueden presentar fracturas por fragilidad en segmentos superiores a T6. Imágenes, ya vimos radiografía, densitometría. Exámenes de laboratorio, pues uno puede preguntar como ortopedistas, pero ¿como para qué eso? La razón es clara, para descartar patologías secundarias. Cuadro hemático, que como digo yo no se le niega a nadie y lo podemos solicitar. ¿Qué se puede observar? Línea blanca, línea roja, cualquier alteración en esas dos puede ser malignidad. Velocidad de sedimentación. Mujer más de 60 años con una fractura por fragilidad, con velocidad de sedimentación alta, hay que descartarle un mieloma múltiple. Es frecuente esta asociación. Creatinina para ver la función renal. Recuerden que los pacientes con insuficiencia renal tienen una cosa que se llama osteodistrofia renal. Nivel de calcio sérico, hipercalcemia, puede ser un hiperparatiroidismo o malignidad. Nivel de vitamina D, la vitamina D definitivamente es algo fundamental dentro del metabolismo óseo y es importante para la absorción, transporte y depósito del calcio, pero además del hueso es importante para la masa muscular, la fuerza muscular y el equilibrio. Calcio rinda 24 horas, básicamente para determinar algún tipo de balance. La fosfatasa alcalina se utiliza como un marcador de formación ósea. Cuando está elevada de manera importante puede ser secundaria a una enfermedad de Payet. La paratormona, porque una paratormona alta y un calcio alto, muy seguramente eso debe ser un adenoma paratiroideo. Lo otro ya son pruebas más específicas, más de los clínicos, pero como ortopedistas, esos son los exámenes básicos que los podemos solicitar y si están alterados, pues ya seguramente vamos a direccionar al paciente con un colega clínico, un endocrinólogo, que pueda colaborarnos para hacer un análisis más profundo. Pero en primera instancia, eso lo podemos hacer como ortopedistas. ¿Cuándo tomar la densitometría ósea? Pues en los casos en que ya mencionamos. Dos aspectos importantes. La densitometría ósea es útil para hacer una evaluación inicial y seguimiento. Cuando el paciente ya tiene una fractura, no se utiliza para diagnóstico. Como mencionamos hace unos minutos, puede pasar de que el paciente tenga su fractura, claramente una fractura por fragilidad de su cadera, se le hace una densitometría y no está en el rango de osteoporosis. No quiere decir que no tenga osteoporosis, simplemente que tiene un valor que es valor base y que después de 2 años que empecemos un tratamiento, podemos ver qué evolución tiene y el efecto que pueda tener ese medicamento sobre esa densidad mineral ósea. Esto es para mostrarles, seguramente si no todos, la mayoría lo han visto, lo conocen, eso es un aparato que
maneja una emisión de rayos X, pero realmente en una dosis muy baja. Lo más importante es esto, que es el software donde compara la densidad mineral ósea del paciente y su comparador es básicamente una población que logró ese pico de masa ósea alrededor de los 30 años, que tiene que ser del mismo sexo y de la misma raza para determinar. ¿Por qué se evalúa las vértebras y la cadera? Porque recuerden que la osteoporosis en primera instancia tiene un aumento de la resorción del hueso trabecular y los huesos que más tienen hueso trabecular, hueso esponjoso, son las vértebras y es el fémur proximal. Las fracturas vertebrales son más frecuentes en las vértebras torácicas, pero si se tomase la densitometría de las vértebras torácicas, los arcos costales darían una sobreevaluación, o sea, un valor, un sobreestimado que no estaría de acuerdo con la realidad. Y se toma solamente hasta L4 porque L5 coincide con una parte del alerón ilíaco. Entonces, por eso se excluye. En la cadera total se evalúa principalmente el cuello, que es el punto más neurálgico de una fractura por fragilidad. Para tener en cuenta, el diagnóstico densitométrico de la osteoporosis es básicamente por el T-score, que como lo mencioné, mide la densidad del paciente contra una población estándar de alrededor de 30 años, una población pico. ¿Y el Z-score para qué sirve? Para comparar con personas de la misma edad. Si este valor del Z-score es muy bajo, muy negativo, debe hacer pensar de que el paciente tiene alguna enfermedad secundaria porque no es esperable que tenga unas diferencias muy grandes en el Z-score. Esta es una herramienta que se utiliza mucho en atención primaria, pero que también le da a uno unos parámetros interesantes para determinar el riesgo de fractura de un paciente y si en verdad requiere o no requiere tratamiento. Es el FRAX. Es una herramienta que existe desde hace ya más de 13, casi 14 años, creada por la Organización Mundial de la Salud. Está en diferentes idiomas. Ya hay una base de datos para comparar con la población nuestra, está avalada desde hace 7 años, es fácil de llegar, se googlea como se hace con todas las cosas, se busca Frax y es lo primero que aparece. Determina básicamente unos datos básicos de nacimiento para determinar la edad exacta, peso, talla y un cuestionario simple y básico. Es una herramienta que puede determinar el riesgo sin tener densitometría o con la densitometría. Esa es una de las ventajas. Y uno de los aportes importantes de este consenso que he mencionado varias veces en el que participamos es que se determinaron unos umbrales de evaluación. Antes de estos umbrales realmente había mucha discusión sobre esos valores que se arrojaba la herramienta, pues cuál era normal, por encima de que había que hacer un tratamiento o una evaluación. Y este aporte del consenso es útil en eso. Rápidamente vamos a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, esta paciente, 68 años, antecedente de la mamá de fractura de cadera, su peso, su talla, y ella básicamente pues tiene la inquietud de saber si si puede tener una fractura o no, y por el antecedente de su señora madre. Entonces, la herramienta se introducen los datos y se determinan dos valores. Entonces, un riesgo de fractura osteoporótica de 7.9 y fractura de cadera de 3.5. Entonces, este valor de 7.9 es el que se lleva y esta está la tabla de los umbrales. Entonces, hacemos el ejercicio, tiene 68 años y el riesgo es menor de 8. Está en esa franja intermedia que
ni está en definitivamente que hay que tratarla, ni en descartar. Entonces, ahí se necesita tomar una densitometría. Entonces, si la densitometría no se tiene, se le solicita. Y mire que al tener la densitometría, entonces se toma en cuenta el T-score del cuello, se reevalúa nuevamente y ya con el T-score del cuello nos da un valor un poco inferior, pero ahí tomamos esta nueva gráfica distinta porque esta es umbral de intervención para saber si esa paciente necesita o no un tratamiento. Y definitivamente está en la franja verde que no necesita tratamiento. Pero ¿qué pasa? Si esa paciente después se le llega a tomar una nueva densitometría y a nivel del cuello tiene ya un valor distinto, teníamos menos 1.9, ahora menos 2.2, ya hay una variación en cuanto al riesgo de fractura osteoporótica mayor. Hacemos nuevamente el ejercicio y miren que esta paciente sin tener un valor de osteoporosis, pero de acuerdo a los umbrales, sí se recomienda tratar. Esa es la gran utilidad de esta herramienta. Muy bien, entonces ya hemos pasado por todo, cómo fue el trauma, qué antecedentes tenemos, qué factores demográficos, qué ayudas diagnósticas, incluyendo la densitometría. Entonces llegamos al punto del tratamiento. El tratamiento no está confinado a un fármaco. Tan importantes son las recomendaciones generales como ese fármaco. Recomendaciones generales que son sencillas, es descubrir el agua tibia. Actividad a favor de gravedad, como digo yo, con los pies en la tierra. Caminar, bailar, es importante. ¿Por qué? Por el estímulo piezoeléctrico, que eso mantiene una homeostasis en el hueso. Mínimo 30 minutos, mínimo 5 veces a la semana. Ingesta adecuada de calcio en la dieta. Es un hecho y ya hay suficiente evidencia en que se ha demostrado que el calcio de los alimentos es más eficaz que el calcio de los suplementos. Entonces, eso es otra cosa importante. ¿Cuáles alimentos tienen calcio? Los lácteos son la principal fuente, pero también están los pescados, los mariscos, los frutos secos, los vegetales verdes. ¿Cuál debe ser la ingesta? En mayores de 60 años, 1.200 miligramos, igual que en menores de 20, entre 20 y 60, 1.000 miligramos. ¿Cómo se puede calcular eso? Pues mire, eso no es tan simple, tampoco es tan complejo. Hay diferentes herramientas, también en Google pueden buscarlas sobre calculadores de ingesta. Hay una que es la que recomendamos, que es la de la IOF, que en la página de la IOF la pueden encontrar. ¿Por qué me parece útil? Porque las preguntas están enfocadas al número de porciones semanales, porque no todo el mundo come queso todos los días o no come pescado todos los días. Ahí pregunta cuántas porciones a la semana y al final el resultado dice su ingesta de calcio está. No es fácil porque eso es demandante en tiempo, pero hay unas cosas sencillas. Un cuarto de libra de queso tiene 125 miligramos. Un vaso de 250 centímetros de leche entera tiene 360 miligramos. El yogur, el griego, todas estas cosas en la etiqueta tiene cuántos miligramos. Lo otro es los estilos de vida. El cigarrillo tiene un efecto deleterio en el hueso por encima de 5 cigarrillos diarios. Es decir, que fumarse medio paquete o más de medio paquete, pues definitivamente tiene un efecto nocivo. Tiene el problema que así el paciente lo suspenda, el efecto deleterio es irreversible. Al contrario del alcohol, sin decir que el alcohol sea más benéfico, pero cuando el paciente suspende el consumo excesivo de alcohol, hay muchos de los efectos deleterios sobre el hueso que pueden revertirse. Dentro de las medidas no farmacológicas que se expusieron en este consenso, pues hay cosas bien importantes. Los procesos de rehabilitación se recomienda que deben ser individualizados e idealmente dirigidos por un médico fisiatra. Pueden hacer actividad física, eso es una cosa importante, pueden hacer incluso algunos tipos de deporte, pero siempre que sea prescrito por un deportólogo. Es importante recuperar la masa muscular, la propiocepción, el equilibrio, la coordinación y evitar las caídas. Eso es supremamente importante. Por eso es muy útil
hacer esa evaluación, los factores de riesgo no solamente intrínsecos dentro del paciente, sino los extrínsecos, que son los que hay en su casa, esos tapeticos, esas materitas, esos pisos demasiado lisos, son contraindicados, deben evitarse. Utilizar zapatos con suela antideslizante y la revisión de todas las cosas que mencionamos anteriormente. Es muy importante el tema de prevenir las caídas. Respecto a la farmacoterapia, hay dos grupos de medicamentos. Terapia antirresortiva. ¿Cuál es la indicación por qué se usan? Porque si hablamos que la osteoporosis hay un aumento de la resorción del hueso que se pierde, pues hay los medicamentos antirresortivos lo que hacen es frenar ese proceso. Por otro lado están los osteoformadores, que como su nombre lo dicen, estimulan la formación de hueso nuevo. El gol estándar y lo que más se ha utilizado son los tratamientos antirresortivos. Menciono la calcitonina porque todavía hay algunos colegas ortopedistas que la usan. Colombia es casi de los pocos países donde se puede conseguir. Eh, la verdad es que la eficacia es muy pobre, disminuye el riesgo relativo de fracturas solamente en un 28-30%. Por eso se dejó de utilizar. La terapia en reemplazo hormonal es para pacientes, mujeres en menopausia, con unas indicaciones muy especiales, no con osteoporosis, sino con baja masa ósea, entre los 50 y los 60 años. Los bifosfonatos, eso es una cosa importante, ustedes que están en formación, no hay que hablar de alendronatos, como muchos colegas muy queridos lo dicen, porque eso no quiere decir nada, son bifosfonatos. El alendronato es uno de esos bifosfonatos, que es el que más tiempo se ha utilizado. Se está utilizando hace más de 25 años. Sigue siendo el medicamento de mayor estudio, de mayor comparabilidad con las nuevas moléculas. El risedronato, muy buena molécula, desafortunadamente en Colombia ya no se consigue. El ivandronato, que lo usamos muchísimo los ortopedistas hace unos años y lo siguen usando mucho los ginecólogos, pero que desafortunadamente hay dos cosas por las cuales se dejó de utilizar, porque su eficacia realmente no era tan buena como se vendió en un principio, porque solamente tiene algún beneficio en cadera y porque el NNT, que es ese número necesario de tratar, que es cuántos pacientes hay que dar una droga para lograr disminuir un evento, es de 3 dígitos. Y realmente lo ideal es que un medicamento sea de un dígito su NNT. 2 dígitos es aceptable, pero 3 realmente no sirve. Y el ácido soledrónico, que es tal vez la ampolla que más usamos los ortopedistas, que es la famosa ampolla de una vez al año. El denosumab es una terapia biológica, es un anticuerpo monoclonal sobre específicamente un paso del metabolismo óseo, es muy bien tolerada, tiene muy pocos eventos adversos, pero sí hay una cosa importante, es que hay que hacerle seguimiento, acompañamiento al paciente, porque su acción debe tener una continuidad. Cuando hay una suspensión abrupta, se puede producir un efecto rebote y aumentar el riesgo de nuevas fracturas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y si se toma la decisión de suspenderlo, por alguna razón, hay que hacerle un switch a un antirresortivo, bien sea un ácido hialurónico o un alendronato. Los CEP son unas moléculas que manejan principalmente los ginecólogos cuando el paciente tiene alguna contraindicación de la terapia de reemplazo hormonal para pacientes con baja masa ósea, no con osteoporosis. Y la teriparatida es ese osteoformador que está disponible, es el único que hay disponible todavía en Colombia. Hay otras moléculas en el mundo, que está la abaloparatida, que tiene unas pequeñas diferencias con la teriparatida, y otro que es el romosozumab, que ha sido aprobado en el último año, pero todavía en Colombia no está disponible. La teriparatida es para ser utilizada únicamente por 24 meses en una aplicación subcutánea. ¿Por qué no más de 24 meses? Porque los estudios de seguridad no lo avalan, ni nuestro organismo de control de seguridad. Estas de esas tablas que muestran los clínicos que
nosotros como ortopedistas poco entendemos, pero ¿qué es lo que se busca mostrar aquí? Que lo que esté más a la izquierda es lo que ha demostrado mayor eficacia en cuanto a disminuir el número de fracturas. ¿Y qué ha demostrado más eficacia? Miremos de arriba abajo. El ácido zoledrónico, el denosumab y el teriparatide. Las tres son parenterales, que en realidad es lo que más estamos utilizando. Este es el algoritmo dentro de la misma charla de tratamiento que hay en el consenso. Pues no lo vamos aquí a desglosar, pero es muy práctico porque determina, dependiendo de si el paciente ha tenido una fractura por fragilidad o no, luego va desglosando cuál es la mejor vía. Los invito a que la revisen porque es interesante y es muy útil y es práctica. Así solamente como para desglosarlo un poquito, pues la primera línea, como les mencioné, en pacientes con osteoporosis, siguen siendo los antirresortivos, los bifosfonatos. El denosumab se deja para algunos casos especiales, especialmente para pacientes mayores de 75 años, con un riesgo de fractura mayor en cadera y que tengan algún tipo de nefropatía. El ivandronato, pues por las razones que mencioné, está en segunda línea. Esto es un acercamiento cuando el paciente no tiene fractura por fragilidad. Eso es. En acercamiento bueno. Cuando el paciente tiene fractura por fragilidad que tiene un riesgo inminente de fractura, definitivamente se recomienda usar un medicamento parenteral y se sugiere o un osteoformador como el teriparatide o un antirresortivo, el denosumab. El ejercicio, no solamente caminar, no solamente bailar, sino tener una rutina de ejercicios contra resistencia que nos mejoren la función muscular. Y no solamente la experiencia pues, a nivel físico, sino también a nivel emocional. El ejercicio que hace disminuye el número de caídas, mejora la masa ósea, disminuye las fracturas y obviamente mejora la calidad de vida. Tai Chi, Pilates son dos opciones muy buenas para este tipo de pacientes. El yoga sí con muchas reservas. Si el paciente aprendió a hacer yoga antes de los 50 años, que lo siga haciendo. Si después de los 60, después de haber tenido una fractura, quiere empezar a hacerlo, no lo debe hacer. Anualmente yo veo 2, 3 pacientes que haciendo yoga tienen fracturas vertebrales, unos 2 que tienen fracturas costales y unos 4 o 5 que haciendo yoga tienen lesiones meniscales. Entonces, nosotros como ortopedistas, ¿qué función tenemos para mejorar el cuidado de estas fracturas o de estos pacientes con fracturas por fragilidad? ¿Será una oportunidad o será una obligación? Finalmente cada uno lo toma como lo considere. Pero definitivamente es importante, no es difícil. Tiene la recompensa de mejorar la calidad de vida del paciente. Y definitivamente se está convirtiendo y debe convertirse en una norma. Esas normas, esos algoritmos, muchas veces pueden resultar difíciles, pero determinar la mejor manera de ponerlos en práctica puede ser aún más difícil. Mensaje final para llevar. Esta no es de mi creatividad. Esto salió publicado hace ya 16 años en el Journal de la Academia Americana por la doctora Buxey. Responsabilidad del cirujano ortopedista. Identificar el paciente con factores de riesgo y fracturas por fragilidad. Informarle al paciente sobre la necesidad de hacer una evaluación para osteoporosis. Investigar si esa osteoporosis es en verdad la causa subyacente. Recuerden que el 90% de las fracturas por fragilidad son secundarias a osteoporosis, pero ese 10% que puede ser por una malignidad primaria o metastásica, es importante descartarla inicialmente antes de empezar cualquier manejo. Asegurarse de que se inicie la intervención adecuada, bien sea o porque nosotros hemos hecho el diagnóstico y lo asumamos el manejo, o porque lo direccionemos con todos los elementos que aporten ese tratamiento. Educar al paciente de su familia.
Muchísimas gracias por la atención. Te devuelvo la pantalla, Harold.